Bueno, ahora vamos a pasar a un tema fascinante también, que es el de los gérmenes o germinados. Entonces, vemos en la mesa como mucha variedad de colores, una variedad de semillas y diferentes instrumentos para aprender a hacer germinados. Los germinados, lo vimos en una de las sesiones, son los mejores de los alimentos en términos de que estamos hablando de alimentos vivos. Aquí ven un germen de brócoli, donde se ve blanca la raíz y ya se ve el verde y las hojitas empiezan a brotar, porque lo primero que desarrollan obviamente es una raíz que busca la oscuridad y por eso es blanca. Y cuando nosotros sacamos el germinado al sol, recibe la luz del sol y entonces ya empieza a generar esa, digamos, la clorofila, que es lo que hace que sea verde, ¿no? Que es básicamente la sangre de las plantas. Bueno, pues la clorofila hace que se empiecen a generar los tallitos y las hojitas de color verde. Entonces esto es un germen de brócoli. Esto es un germen de soya, que se hace con ese frijolito de soya, pero si ustedes se fijan, casi todo es blanco y casi todo es raíz, porque el germen de soya se hace en oscuro, en una zona oscura de la casa o adentro de una olla, digamos, adentro de la olla express, por ejemplo, digo sin prenderla, por supuesto, y ahí tiene oscuridad total y entonces por eso se queda prácticamente blanco y digamos, y pura raíz, ¿no? Ahí tienen ya los primeros brotes de hojitas, que siempre, solo eso podrá ser posible cuando ya reciben la luz del sol. Esto es un germen o un germinado de semillas de betabel, por eso el color, y lo ven, entonces, digamos, ya es pura vida, pura vida. Esto es un germen o germinado de alfalfa, que todas las semillitas, por muy pequeñas que sean, pueden germinar, cualquier semillita, ¿no? Y aquí tenemos una mezcla de germen de soya, de germen de alfalfa con betabel. Si ustedes ven, tiene sus raícitas moradas también. Los dos son de alfalfa, pero este no tuvo luz del sol y este sí, por eso ya empieza con las hojitas verdes, ¿no? Entonces, ahí hay 5 ejemplos, pero podemos encontrar gérmenes de todo. Aquí tenemos, este es el frijol de soya, es el frijol verde, mucho más chiquito que el otro, y fíjense, ahorita lo vamos a ver, es el mismo que está aquí, pero vean qué diferencia, ¿no? Es un frijol que ya se hidrató, vean, ya creció muchísimo, a diferencia de este, que está seco, ¿no? Entonces, lo primero que necesita una planta para crecer, una semilla para desarrollarse, pues es agua, obviamente, y todos los nutrientes que vienen en el agua. Después tenemos esto que es girasol, semilla de girasol. Esto es chía, que por muy pequeñita que sea la semilla, también germina. Si ustedes se fijan, no sé si cuando yo era chiquita había unas en los mercados, unos como animalitos con agujeritos y que tenían semilla de chía y entonces le salían las raícitas y entonces se veía como muy curioso el animalito de barro con todos los pelitos que eran las raíces de la chía, ¿no? Y lo hacían con chía. Este es uno mucho más oscuro, que es el ajonjolí negro. Obvio, también se pueden hacer con ajonjolí blanco, pero lo curioso de esto es que en el momento en que ven un germinado van a ver los puntitos negros alrededor o por todos lados de la raíz, digamos. Esto es trigo, que también germina. Unos se tardan más que otros. Y este es lenteja, que es, digamos, muy fácil de germinar y muy sencillo y muy rico además. Rico de ricura y de riqueza, ¿no? Y de riqueza en términos de alimentación. Entonces, ¿cómo se hace el germinado? Bueno, tenemos aquí varios momentos, varios procesos. Este es un germen de soya que, como ven, ya se reventó la semilla
ya se ve la cascarita verde rodeada de un pedacito blanco que es el centro, digamos, de la semilla, y que se ha hidratado durante 24 horas. Cada 8 horas nosotros le tenemos que cambiar el agua para que reciba agua nueva, agua limpia y agua llena de nutrientes. Y esta es la última cambiada de agua. Entonces vamos a utilizar este frasco para germinar esta soya. Entonces, vamos a... Este es un de esos frascos que tiene la tapa separada, ¿no? Es un mason jar. Lo vamos a utilizar con un pedacito de manta de cielo, como lo vamos a seguir viendo, que es muy útil en la cocina, y eso nos va a permitir, digamos, que al meter la semilla se escurra perfectamente el agua y nada más se quede, para que no se pudra la semilla, ¿no? Entonces, vamos a colar el agua, digamos, ahí está ya colando, la última remojón, digamos, cada 8 horas remojamos y ya. Y ya vamos a llenar, digamos, vamos a meter el frijol. Y este tarro se va a llenar de germen, digamos, a lo largo de 4 días. Fíjense, este germen, cantidad de frijolitos, digamos, de soya, ya los metemos al tarro o el bote de mason jar, le tapamos y entonces esto sí lo podemos poner así, digamos, para que se escurra perfectamente bien el agua, ¿sí? Y luego lo vamos a meter al horno, a un lugar oscuro, gracias, a un lugar oscuro para que no reciba luz del sol y entonces nos va a quedar muy blanco, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, este es otro proceso. Esta lenteja lleva un ratito remojándose, la acabamos de poner a remojar, después de lavarla y tal, y este remojo es lo que la hidrata. Ya que está 3 veces hidratada como el frijol, la vamos a colar. Entonces, esto en vez de ponerlo en ese frasco, lo vamos a poner en una coladera. Fíjense, en esta coladera vamos a separar la semilla lo más posible para que no se encimen unas y otras. Entonces, si ven cómo queda la coladera con toda la semillita y entonces, fíjense, lo vamos a meter a esta olla para que la raíz busque la oscuridad, pero al recibir la luz del día o la luz del sol, vamos a empezar a ver que hacia abajo salen las raíces y hacia arriba van a salir las hojas verdes, ¿no? Entonces, esta es otra manera de hacerlo para separar, para que suceda esto que está aquí. Vemos la raíz blanca por abajo, ¿no? Y vemos por arriba ya las hojas verdes que recibieron la luz del sol y generaron la clorofila. Y entonces, ahí sí la dejamos. Al tercer día vamos a ver qué sucede, pero les recomiendo un aspersor para poderlas hidratar todos los días. Ustedes vean, ¿no? Le hacemos así y como está digamos en la coladera, va a escurrir todo el agua que le sobra y nada más va a utilizar el agua que necesita, ¿no? Ya esté recibiendo la luz del sol, ya está totalmente hidratada y nosotros cada rato, cada vez que regresemos a la cocina, la deshidratamos un poco y ahí la tenemos. Y lo que sucede es precisamente esto. Fíjense, esta coladera tiene 4 días de iniciada la germinación y ya vemos que las raíces buscan la parte oscura de la olla y arriba vemos ya que empiezan a surgir los brotes verdes porque ya recibe la luz del sol, ¿no? Entonces, todavía mientras no se consuma, nosotros la vamos a regar, como quien dice, pero para que no se mueva mucho, de hecho ya
ahora sí que con estas raíces se agarra de la coladera y entonces ya vemos cómo va creciendo el brote acá arriba. ¿Ven? Entonces esto es una lenteja que puse hace 4 días, después de remojarla 3 veces, cada 8 horas y tal, y cada vez que regresaba a la cocina la hidrataba con esta agua en forma de rocío, pues, y entonces sigue hidratada y mientras tenga agua va a seguir creciendo. Pero tenemos otras maneras de hacerlo. Cuando, digamos, las semillas se siembran en el campo, necesitan un sustrato. Ahorita ya está muy de moda la hidroponía, que es unos tubos donde pasa agua, fluye agua con nutrientes, y se ponen las semillas en unas capsulitas de unas esponjitas, de tal manera que va creciendo la semilla, va recibiendo agua, el agua corre, ¿no?, muy despacito, y no necesita ningún sustrato, nada más la esponjita que la sostiene y que va generando sus propias raíces. Pero normalmente en el campo todas las semillas pues necesitan un sustrato que es la tierra. Esta es otra manera de hacer los germinados. Esto lo sembró mi nieta hace como 3 días, ¿no? Entonces pusimos directamente la semilla sobre el sustrato y con el spray, bueno, eso, la regamos. Entonces, obviamente esto se va a tardar un poco más. ¿Por qué? Pues porque se tiene que hidratar, digamos, la semilla recibe. El proceso es más lento pues porque lo hicimos, no lo aceleramos a partir de remojarla 3 días, ¿no? Esta es un cartoncito de huevos, que es como esto, y nosotros le hicimos unos agujeritos con un palillo, y entonces todos estos agujeritos, todos estos cartones tienen su agujerito para que obviamente la semilla no se pudra y pueda drenar el agua que no utiliza. Pero nosotros le seguimos hidratando y esta es otra manera de hacerlo. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? En el momento en que la semilla, bueno, sí, se truena la semilla y empieza a surgir la raíz se queda en la tierra, se enraiza, digamos, y surge la planta. Al surgir la planta, crece, ¿no? Imagínense que estamos hablando si fuera, esto es, ¿cómo se llama? Frijol de soya. Pero si hubiéramos hecho el trigo, es un poco hacer un almácigo. El almácigo, pues es esto, ¿no? Es cuidar las plántulas hasta que estén lo suficientemente grandecitas para poderlas pasar a la tierra, al campo, a la tierra, pues. Entonces, en el momento en que nosotros hacemos esto, y la plantita está así de larga, nosotros podemos cortar la planta y vuelve a surgir como un pasto, digamos. Cortamos el pasto, nos comemos, sigue creciendo, volvemos a cortar el pasto 8 días después, sigue creciendo, hasta 3 veces aguanta la raíz en un almácigo como este para sacar germinados, perdón. Entonces, en ese sentido, hay gente que prefiere hacerlo así, muchas veces, y ya industrialmente lo hacen con un sustrato de tierra o de arena, pues eso, para sacar como 3 cosechas, digamos, de germinados. Entonces crece la plantita, cuando está como de 10 centímetros, se corta, sin tocar la raíz ni nada, se corta para ponerla como la venden en el súper. Y ustedes van al súper y van a ver, o en el mercado, que hay como racimitos de germinados, porque pues eso lo hacen así. Otra manera de hacerlo es sin tierra, digamos, pero utilizando, digamos, estas cosas como desechables, pero nosotros podemos poner, por ejemplo, la chía aquí. Bueno, no les enseñé, pero este cartoncito tenía agujeritos que le hicimos también con un palillo, y entonces la hidratamos. Claro, si nosotros la remojamos por varias horas, obviamente la semillita va a estar mucho más hidratada y ya reventada. De hecho, la chía genera un mucílago, digamos, una como babita, que hace que se hidrate y que permanezca hidratada.
Entonces, nosotros tenemos estos dos platitos separados, le puse esta telita para separarlos, para que si nosotros le agregamos más de la cuenta, mucha agua, no importa, pues porque se va por los orificios y entonces el agua se acumula acá abajo, ¿no? La que sobra, y así nosotros podemos tener la raíz para abajo y la planta para arriba sin tener un sustrato como de tierra. Entonces, esta es otra manera de hacerlo. Nuestro resultado, claro, van a ser distintos resultados, algunos se van a tardar más, otros se van a tardar menos, también depende de la semilla, depende de la cantidad de horas que la hidratemos y también depende de cómo la coloquemos para que nosotros veamos este resultado, digamos una raíz hacia abajo y la planta hacia arriba buscando la luz del sol, ¿de acuerdo? Entonces, pues es esto, así se hacen los germinados. Y la verdad es que vale la pena hacerlos en casa, primero porque uno controla y hace la cantidad que uno quiera, y por un lado, pero por otro lado, pues porque los germinados en los supermercados son generalmente caros. Entonces, pues no vale la pena. Si tenemos nuestras semillitas que las vamos a utilizar para otros platillos, lo podemos hacer en casa y lo hacemos como muy económico. Espero que haya sido interesante este proceso y acuérdense que los germinados es el mejor alimento para el microbioma.